Hola a todas y todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Promoción Extrema. Vamos a empezar a construir nuestro pequeño robot, nuestro pequeño brazo robótico. Para ello vamos a ver qué herramientas vamos a utilizar. Yo básicamente voy a utilizar un par de ellas. Aún así, dejadme en los comentarios si queréis o si sabéis de alguna herramienta más útil. Voy a intentar que todo lo que utilicemos sea software libre o que tenga un coste reducido. Y para ello vamos a necesitar dos cosas. Por un lado, vamos a necesitar una aplicación que nos permita generar circuitos y de alguna manera probarlos de forma virtual sin necesidad de tener que llevarlos a un circuito ya real. Y por el otro vamos a necesitar pues una aplicación para poder hablar con el Arduino. La del Arduino es sencilla porque se descarga de la página de Arduino y de ahí tenemos nuestra aplicación. Sería esta aplicación que veis aquí, es el Arduino Studio. Y por otro lado voy a utilizar el Cocodrilo Clip, que es una herramienta bastante básica. Es muy buena porque permite hacer todos los esquemas que queramos, pero bueno, los cálculos que genera son no del todo precisos, pero bueno, para salir del paso nos sirve perfectísimamente. En este primer vídeo quería traeros cómo construir o cómo conectarnos con nuestro dispositivo Wi-Fi, porque es uno de los módulos que más interesa, pero he tenido un problema a la hora de conectarme con ese módulo, que os voy a explicar ahora. Y básicamente tengo un problema que no sé si voy a poder salir de él, espero que sí, pero también dejadme en los comentarios si se os ocurre alguna idea. Bueno, para empezar, mi objetivo es poder hacer que todo el circuito funcione con una pila de 9 voltios. Para ello voy a basarme no en una pila, porque consumiría para hacer todas estas pruebas a lo mejor demasiada corriente, sino que me voy a basar en un adaptador de corriente, un adaptador que es básicamente ahora lo que tiene es diferentes voltajes, y voy a basarme en el voltaje de 9 voltios. Es un adaptador de corriente estándar, tiene diferentes tomas en la parte de delante. Y desde aquí vamos a poder sacar la corriente a nuestro módulo. Ya os digo, tiene diferentes voltajes. Estos voltajes, así enfoca la cámara. Vale, estos voltajes de aquí son voltajes que se les puede ofrecer. Yo le voy a poner a 9 voltios y según la escala 9 voltios le va a generar 1 amperio de corriente. Vale, yo creo que con 1 amperio tengo suficiente para todo el circuito que quiero hacer. Pero ¿qué pasa? Que esos 9 voltios tienen un problema, y es que cada uno de nuestros componentes funciona con una tensión de corriente diferente, y por tanto vamos a tener que adaptar esa tensión de corriente a cada una de las necesidades que tenemos. Por ejemplo, para nuestro circuito, voy a abriros la carpeta donde tengo toda esta información. Voy a intentar dejar todo esto dentro de un proyecto dentro de mi GitHub, por si queréis descargar toda la documentación y demás, aunque se puede buscar por internet, igual que hice yo, la podemos buscar por internet. Este sería nuestro módulo de conexión Wi-Fi, que ya os enseñé el otro día. Vale, este sería nuestro módulo, que es el mismo que tenéis aquí. Tiene 8 patas y cada una de ellas tiene una intención o una funcionalidad concreta. Nosotros vamos a utilizar simplemente ahora mismo vamos a utilizar la señal de corriente de tierra, la de transmisión de datos, recepción de datos, y por último vamos a utilizar pues estas dos, que sería el de reseteo, que igual no nos hacen falta, y la de la pata que indica si el dispositivo está o no funcionando. Según esta documentación, tenemos que nuestro dispositivo opera con voltajes entre 3 y 3,6, con lo cual tenemos que intentar reducir el voltaje de 9 voltios a 3,6 o a 3,3. Yo voy a intentar dejarlo en 3,3. Y
funciona con una media de 80 miliamperios, aunque en la parte de abajo nos dice que en función de la operación que esté realizando utilizará más o menos intensidad de corriente. Esta intensidad de corriente, a ver si lo encuentro, está en 370, si no, mira, aquí estaría. Estará en función de la intensidad, pues iría, si está durmiendo son 10 microamperios, y si está emitiendo a tope está haciendo 170 miliamperios, con lo cual vamos a necesitar generar corriente suficiente y el voltaje adecuado para que lleguemos a esa intensidad de corriente y ese voltaje. Para ello vamos a necesitar generar un circuito en el que podamos repartir esa intensidad de corriente. Os enseñaré en el siguiente vídeo cómo es el circuito que he ido desarrollando. Y básicamente he intentado comprar las resistencias, pero no las había en la tienda en la que más o menos compro. No las había en ese momento, me las traerán la próxima semana. Y bueno, aún así, para seguir con el vídeo, pues he intentado ver cómo lo podía hacer. Y bueno, como la salida del Arduino hay una salida de 3,3 voltios, pues lo he intentado hacer con la salida de 3,3 voltios. ¿Qué ocurre? Que me he podido conectar con el Arduino, con el dispositivo Wi-Fi, lo he intentado configurar, lo he intentado programar. Para programarlo, también aquí en la documentación pues os indica que para poder programar el software que necesitáis para poder entablar comunicación con este dispositivo, ya os digo que todo esto os lo traeré en un vídeo concreto, pues trabajaría con las instrucciones, el juego de instrucciones de AT. Vale, también podemos utilizar un servidor en la nube y podemos utilizar el Android o el iOS o sea, el Apple o Android para poder comunicarnos con ese dispositivo Wi-Fi. Pero yo voy a intentar utilizar las instrucciones AT. También se buscan en internet y las tengo aquí. Y este sería el juego de instrucciones, ¿vale? Para nuestro módulo. Tenemos un montón de juegos de instrucciones, yo las he ido funcionando todas, he conseguido conectarme a mi dispositivo, a mi Wi-Fi, me ha devuelto una dirección IP y todas estas cuestiones. Lo que pasa que no conseguía que la velocidad de audios, la velocidad de bits de transferencia fuera más pequeña. Entonces, al trabajar con pues como viene por defecto en mi dispositivo, viene como 115.200 baudios o bits por segundo. Eran demasiados, y yo creo porque se perdía como caracteres a la hora de pintarlos en pantalla. Entonces he intentado reducirle la velocidad. ¿Qué pasa? Al intentar reducir la velocidad, utilicé el comando... vamos a buscar aquí. Vamos a poner baudios. Ya estaba aquí, joder. Utilicé este comando. Puse como ejemplo este de aquí y le bajé en vez de 115.200, le puse 9.600, y porque se supone que el rango de baudios soportado es entre 110 y 115.200, pero me hizo el cambio y ya no soy capaz de volver a leer con el cacharro. Os lo voy a enseñar ahora cómo funciona. Vale, el montaje que hice con el circuito es muy básico. Básicamente lo que he hecho es, me he conectado a mi Arduino, le he colocado en el puerto de tierra, aquí serían los 3,3 voltios, voy a marcar aquí, los 3,3 voltios. Hay que tener mucho cuidado de no colocarlo con el de 5, porque obviamente nos podemos quemar nuestra conexión, la podemos quemar. Y le he sacado dos entradas de lectura y escritura, pero en vez de hacerlo por los puertos de comunicación del propio dispositivo, para poder hacer uso de la aplicación serial de que trae el propio aplicación de Arduino, pues lo he puesto en otros dos puertos para que podamos enviar y recibir información por el puerto serial. Ahora os explico por qué hacemos todo esto. Luego simplemente lo que he hecho es me he conectado a la fuente de corriente directamente a la posición de corriente, los datos y más. No hay que hacer mucho más, ¿vale? Simplemente lo tenemos ahí conectado y en cada una de las patas que vienen en el circuito que veis en pantalla. Tenéis que tener cuidado a la hora de ver ese circuito. Tenéis que tenerlo siempre como el dibujo de la antena. Aquí nuestra antena
si os dais cuenta, tiene la pata de arriba, esta pata de aquí arriba, viene en ese sentido, y ese es el dibujo que tenéis ahí representado en el ordenador. Por tanto, esto hay que verlo así, y en función de eso, pues tendremos que colocar nuestras posiciones. Por tanto, si lo vemos en el dibujo, a ver si se estabiliza esto. Si vemos el dibujo, la Tierra sería este elemento de aquí, este sería la Tierra, este sería el del voltaje, este sería el de transmisión, este sería el de recepción de datos. Y a partir de ahí pues tendríamos la posición del chip de la corriente sería este, y así sucesivamente. Bueno, y con esto pues he hecho mi pequeño circuito, que no lleva nada, simplemente los cables, no hay que hacer mucho más. Luego desde el propio Arduino, voy a arrancaros el Arduino. Vale, ya os digo que el objetivo de este vídeo no es enseñaros el funcionamiento del propio código, sino que es que pues bueno, plantearos el inicio, el cómo lo he ido haciendo, ¿vale? Entonces, bueno, esta aplicación es muy sencilla, además es una de las que trae de ejemplo el propio Arduino. Me baso en un software, en una librería, posiblemente esto lo cambie luego, me baso en una librería para poder comunicarme de forma serial, o sea, de una forma concreta, diciendo que leo y escribo por el puerto 3 y 2 de nuestro Arduino, ¿vale? Que serían estas dos salidas que veis aquí, el puerto 0 y el puerto 1, ¿vale? Estas que veis aquí, el 0 y el 1, ¿vale? Que serían estas dos salidas, la 2 y la 3, y en base a esas dos salidas pues vamos a empezar a escribir. Configuramos los dos puertos de comunicación, tanto el del 0 y el 1, que sería el Arduino, que serían los que vienen. Os estoy explicando muy por encima, luego en otro vídeo os lo haré en mucho más detalle, ¿vale? 0 y 1 nos comunicamos tanto por el puerto 15200 en los dos puertos, aunque luego he ido cambiando yo aquí las variables para intentar comunicarme. He ido haciendo aquí yo pequeñas pruebas de cambiarme las velocidades, porque ya os digo que tuve un jalillo. Luego simplemente en el bucle que lee y recibe datos del Arduino, o de los puertos series más bien, leemos los del puerto serie y si sale algo lo sacamos por pantalla, y si lo hacemos al revés pues lo comunicamos. Vamos, con esto yo he podido comunicarme con el propio sistema. ¿Qué pasa? Que al cambiarle, bueno, nada, esto cómo funcionaría. Simplemente aquí ahora arrancaríamos nuestro monitor serie. Vale, abrimos nuestro monitor serie, configuramos la salida de audios a 115.200 y dentro de nuestra documentación vemos que posiblemente ese sea el valor por defecto, y en el tercer bit, esto os lo voy a poner un poquito más grande, en el tercer bit nos está diciendo cuál es el flujo de control de nuestros datos, y nos dice que por defecto, bueno, entiendo que el 3 es por defecto, viene habilitado el retorno de carro y el retorno y el carácter de cierre del fin de línea, ¿vale? Esto quiere decir que nuestro código también lo tenemos que poner con NL y EDCR, el 13 y el 10 de toda la vida. Con esto ya podremos empezar a hablar con nuestro circuito. Si yo ahora dentro del circuito le quito la corriente, que simplemente le voy a quitar el negativo, le quito la corriente, vamos a ponerlo para que lo veáis, le quito la corriente, con lo cual se apaga la luz, y lo vuelvo a enchufar, ha hecho una lectura, y aquí en pantalla nos tendría que haber escrito el código de forma correcta, pero no lo hace. Entonces mi primera intención fue, oye, pues lo que voy a hacer es resetear el dispositivo. En teoría, el reseteo del dispositivo se debería hacer con el puerto, con el pin 6 del aparato, y diciéndole un reset. Diciendo que el reset, está aquí, utiliza la corriente baja. Y de la misma forma que
chip enable, o sea, el de darle de habilitar el dispositivo es con el alto, este es con el bajo. Y si venimos para abajo, nos dice cuáles son los valores para el alto y el alto de el ancho, o sea, la corriente en alto y la corriente en bajo. Entonces, si nos venimos para abajo, aquí nos dice que la salida de entrada lógica para un nivel bajo está entre menos 0,3 y el 25% de la tensión, que son 3,3. Y el alto sería el 75% mínimo y la tensión más 0,3. Al final estamos dando como entrada la tensión. Entonces me he tenido que hacer un circuito para bajarle la potencia a, en este caso, pues el 25% de la necesidad. Como para hacer mi circuito y reducir la tensión en este caso de 9 voltios a 3,3 voltios, me he tenido que comprar una serie de resistencias. Al final me salió una resistencia de 18 ohmios, otra resistencia de 10 ohmios o de 11 ohmios. Y bueno, he jugado un poco con las capacidades que tenían en la tienda. No tenían las de 10 y no tenían las de 22 hasta la semana que viene. Entonces, como tenía de 18 y de 1, pues he podido reducir la tensión a ese porcentaje mínimo. Al final estamos hablando de que un 25% de 3,3 voltios, si hacemos un 3,3 por el 0,25, que es el 25%, nos dice que tenemos que tener como mucho 825 milivoltios para que esto no pete, ¿vale? Entonces, si ahora nos abrimos nuestro cocodrilo, vamos a irnos al cocodrilo. Cocodrilo lo bueno que tiene es que nos permite pues eso, hacer nuestros esquemas. Vamos a coger nuestra fuente de alimentación, le vamos a decir que nuestra fuente de alimentación es de 3,3 voltios, vamos a decir aquí que es de 3,3 voltios, y ahora vamos a empezar a aplicarle resistencias. Yo he ido jugando, aunque os explicaré cómo hacer estos cálculos con más calma. Vamos a decirle que esta es de 18 ohmios, que es la que yo tengo, y además tengo resistencias de 1 ohmio. Entonces vamos a coger una resistencia de aquí de 1 ohmio, y vamos a poner un sensor de voltímetro de tensión. Se lo vamos a poner aquí y os explicará por qué. Bueno, al final esto lo que hace es que divide nuestra tensión, ¿vale? Entonces, si yo ahora hago el circuito completamente, y esto lo enchufo aquí, vale, vemos que tenemos 174 miliamperios. Nuestra tensión máxima era 825 miliamperios y tenemos 174. Está dentro del rango válido porque era entre menos 0,3 y 825. Entonces, este circuito nos vale. Hay que tener cuidado porque, si os dais cuenta, esta resistencia de 18 ohmios tiene que soportar o va a pasar por ella 543 milivatios. Entonces hay resistencias de un cuarto de vatio, de un octavo, de un medio, de un vatio, de 2 vatios y así tal. Entonces yo las que compré en su momento fueron de 1 vatio, pensando en mi circuito completo, y entonces estoy dentro del rango máximo, para que no caliente. Aún así calienta un poquito porque obviamente estoy por encima de la media, de la mitad, o sea, soporto 1 vatio, estoy con medio vatio, ¿vale? Y este es el circuito que tengo aquí montado. Tengo aquí montado un circuito en el que tengo una resistencia. Tengo una resistencia de 18 ohmios y aquí tengo una resistencia de 1 ohmio, las dos de 1 vatio. Entonces mi idea era colocar todo este circuito y hacer que mi dispositivo se reseteara. ¿Qué pasa? Que si se resetea, os voy a poner en la pantalla la salida, vamos a limpiarla. Si yo la reseteo, que simplemente es ponerle a tierra mi corriente, lo reseteamos, le damos a resetear y le quito el reseteo. Veis que le salta un parpadeo en azul y en pantalla ha sacado una salida diciendo que ha podido leer, pero aún así no me funciona correctamente.
¿Qué voy a tener que hacer ahora? Pues seguramente voy a tener que diseñar un código, a no ser que me propongáis vosotros una solución. Voy a tener que diseñar un código que vaya leyendo todas las frecuencias, todos los baudios, que igual se tarda un tiempo, todos los baudios para poder ver si realmente soy capaz de localizar los baudios correctos y volver a dejarlo como lo teníamos inicialmente. Y estas son un poco las pruebas que estoy haciendo. Ya os digo, si hay alguien que haya probado este módulo y sepa cómo resetearlo de fábrica, que me lo diga. Si no, en el próximo vídeo espero traeros ya la solución al problema. Y también os enseñaré pues el pequeño circuito que estoy montando aquí en la aplicación esta. También si conocéis esta aplicación, acordaros de decirme cuál es la que utilicéis vosotros. Os explicaré cómo convertir esto, que básicamente parte por poner aquí 9 voltios. Y bueno, ya veis que ha roto porque hay una caída de tensión demasiado alta. Y aquí, en vez de esto, ponemos 11 voltios. Vamos a dar aquí, le damos a suprimir, le decimos que sí. Y ya tenemos aquí 3,4. Yo voy a hacerlo en vez de así, voy a ponerle otra resistencia de 1 amperio. Esta voy a decirla que es de 1 amperio. Este le voy a decir que es de 10. La aplicación es un poco... se puede mejorar muchísimo. Le voy a decir que es de 10. Esta en vez de 1 le voy a poner de 2. Y bueno, vamos a ir jugando así un poquito. Bueno, esto obviamente hay que hacer un cálculo más elaborado, ¿vale? Pero bueno, es que al final mi resistencia de 1 vatio no me sirve. Voy a tener que comprar otra de 2 vatios porque la tensión de corriente o lo que es la potencia que tiene que disipar el sistema es esta, 1,62. Al final están pasándole 300 miliamperios, que es más que de sobra para que nuestro circuito funcione. Yo entiendo que como vamos a añadirle más, vamos a sacar de este sistema más elementos por aquí, posiblemente la de 1 vatio me sirva, pero hasta que no la tenga completa, como quiero ir parte por parte, lo vamos a usar. Voy a comprar una de 2 vatios para intentar no forzar mucho el sistema. Esto ya os digo, lo veremos en el siguiente vídeo, en el que ya espero teneros el módulo. Si no, pues os traeré la configuración para poder utilizar lo que es el servomotor. El servomotor, ya os dije que era un servo que soporta hasta 1,6 kilos. Este servo funciona con una intensidad, un voltaje de entre 4,8 y 6 voltios. Os lo voy a enseñar aquí, también tengo sus especificaciones. Vale, funciona entre 4,8 y 6 voltios y tiene una velocidad de 0,1 y un torque una fuerza de 2,5. No son exactamente 2,5, es 1,6, me pareció haber leído en la documentación propia de él, pero bueno, aquí habla de 2,5 kilogramos por centímetro de centímetro en función de la tensión, ¿vale? Y bueno, pues aquí explica un poco cómo podemos trabajar con este dispositivo. Estas serían las especificaciones técnicas. Me tengo que localizar ahora las especificaciones de cómo pues mandar la información, porque esto sería en el PWM. Yo entiendo que en el PWM simplemente le damos el valor al grado que queremos movernos y con eso sea suficiente. Y aquí sería, por ejemplo, con pulso, mira, me lo pone aquí. La posición 0 sería con 1,5 milisegundos por el pulso.
90 grados y menos 90 grados, y en función de ahí pues vamos cambiándole entre uno y otro una posición. Entonces habrá que hacer un pequeño programilla para que cuando queramos hacerlo en un grado concreto le tenemos que mandar un pulso adecuado. Los pulsos son de 200 milisegundos a 50 hercios por periodo, con lo cual ahí tendremos que empezar a jugar con esto. Pero ya os digo que esto lo veremos en el siguiente vídeo de montaje del robot. Dejadme en los comentarios qué os parece este vídeo, si os parece que es un vídeo que no va a ningún sitio o preferís que ya haga algo más concreto, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.